cordiales, amigas y amigos. Nuestro invitado entre el 2002 y el 2004 publicó decenas de análisis de economía para revistas científicas y otras. Los temas que más trató fueron la dolarización, la debilidad institucional del Estado, la inestabilidad de las economías latinoamericanas, los sofismas del libre comercio, entre otros. Una reconocida carrera académica en Ecuador, Bélgica y Estados Unidos lo llevó a obtener títulos de cuarto nivel. Hasta ese momento, él básicamente era reconocido por su vocación para el análisis y la enseñanza. Sus alumnos universitarios sabían de su carisma, buena pinta, jovialidad y fácil trato, pero también de sus exigencias académicas. Ese perfil quizá no habría variado si en un momento de su vida no decide llevar a las fórmulas que defendía en el mundo académico al mundo real. Un día salió de las aulas y se fue a las calles para ser parte de la llamada Revuelta de los Forajidos, la que dio paso a la instalación del gobierno de Alfredo Palacio, gobierno en el que fue ministro de Finanzas por un corto periodo. El invitado de hoy es el economista Rafael Correa Delgado, presidente de Ecuador. Está aquí para contarnos su historia de vida. Bienvenido, presidente. Gracias. Un placer tenerlo en este programa. Esto queríamos desde hace algún tiempo que habíamos solicitado. Entendemos que no era sencillo. Usted tiene una agenda re complicada. Me hubiera dicho que se podía venir descorbatado. Sí, venir con corbata. Se nos pasó, en realidad ese fue un detalle que faltaba, pero siéntase como en su casa para que podamos conversar sobre usted, sobre su vida. Usted de niño sueña con ser presidente de la República. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Sueña o se hace una promesa? Realmente no recuerdo exactamente, pero mire, todo líder sueña algún día con dirigir su país. Y desde pequeño fui líder, era presidente de curso, mejor compañero, fui presidente de la Asociación de Estudiantes Lasallano, presidente de la Asociación de Escuelas de Economía, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, presidente de la Comisión de Estudiantes Extranjeros en Lovaina la Nueva. Entonces todo líder en algún momento sueña con dirigir su país, pero creo que es un sueño legítimo, natural. Sí me acuerdo que a los 8 o 9 años yo tenía un compañero que hacía trampa, copiaba en los exámenes y le dije una vez a mi padre, cuando yo sea presidente nunca lo voy a llamar a mi gobierno, a ese compañero. Y me cuenta el profesor Carlos León Brito, incluso lo escribió, un querido profesor de quinto grado, lo escribió para una revista que en quinto grado C, en el Colegio San José de la Salle, un día él preguntó qué quieren ser de grande, y lo decía ingeniero, astronauta, arquitecto, y cuando yo me paro, presidente de la República. Entonces, bueno, supongo que siempre tuve ese sueño. Muy bien, presidente, le vamos a mostrar de inmediato un perfil, ¿no?, donde consta una parte de su historia de vida. A partir de él tendremos temas para charlar. Mi primo Rafael nació el 6 de abril de 1963. Vivían en Bolivia y Chile en ese entonces. Era un niño muy bromista, recuerdo yo. Él siempre le gustaba mucho bromear con todos los demás. Él era un chico tranquilo. Siempre cuando estaba en el colegio era un poco inquieto. Le gustaba estar con los amigos. Él siempre ha sido buen amigo. No podía soportar las maldades que le hacían a los niños, a los más pequeños del colegio o de los vecinos. Y entonces él estaba presente en todo de árbitro. Y era buen puñete, porque él no permitía ningún ultraje para esos niños, ni burlas, ni nada. Rafael Correa realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil. Durante su juventud, formó parte y dirigió grupos de scouts de la Asociación de Scouts del Ecuador. El grupo de los scouts, que formé parte también, ¿no? Siempre comenzó desde abajo, desde novatos, ¿no? Fue scout hasta scouter, que son los jefes de los scouts. Era un grupo muy unido, ¿no? Hacían muchas actividades, servicio al prójimo, ¿no? Y me motivó mucho esto, ¿no? A la vez que Rafael promovía muchas actividades a nivel social como parte del grupo Scout. Gracias a sus calificaciones académicas, obtuvo una beca para estudiar en la Universidad Católica de Guayaquil, en la que se graduó en Economía en 1987.
Después de su graduación, fue voluntario durante un año en una misión salesiana en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, poblado rural de extrema pobreza, en donde prestó labores de alfabetización a indígenas y colaboró en el desarrollo de microempresas. Durante este tiempo, adquirió sus conocimientos de quichua, que es la principal lengua indígena del Ecuador. Correa recibió luego otra beca, esta vez para estudiar en Europa, y lograr así un grado de maestría en economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Mediante un intercambio académico auspiciado por la Universidad San Francisco de Quito, estudió en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, Estados Unidos, hasta doctorarse en el año 2001. Tenía mucha relación con los padres que daban misa allá en Lovaina. Él ayudaba en las misas a entretener o a cantar porque siempre le gustó la guitarra. Que los niños decían que no le entendían lo que hablaba en francés, ¿no? Porque imagínense un mono hablando francés, es bien complicado. Rafael está casado con Anne Malbert Gosselin, profesora de nacionalidad belga, a la que conoció en la Universidad Católica de Lovaina. Tienen 3 hijos, Sofía, Anne Dominique y Rafael Miguel. Felicitaciones, voy a llorar. A la abanderada del Pabellón Nacional, Sofía Correa Malero. Tú, Nick y Miguelito, la mami, han sido los grandes sacrificados de esta opción que yo elegí por todos. Tu confianza en mí y la mía absoluta en ti es suficiente. ¡Superemos las divisiones! ¡Ayuma! ¡Ayishungo Mashikuna! Rafael Correa tomó posesión de la presidencia de la República en enero del 2007, luego de vencer en segunda vuelta al acaudalado empresario bananero Álvaro Noboa con el 57% de los votos. ¿Acaso no fue corrupción el canje de deuda del año 2000? El tema petrolero y finanzas. La carrera política de Rafael Correa empezó en abril de 2005, cuando el Ecuador intentaba salir de una grave crisis institucional. El entonces vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, se hizo cargo del gobierno después de que el Congreso destituyera al presidente Lucio Gutiérrez. Él, al igual que otros ciudadanos, se expresaba en las calles, desde luego en los medios también cuando había alguna entrevista, pero se expresaba en las calles, expresaba su indignación, expresaba su descontento con el gobierno de Gutiérrez. El nuevo mandatario convocó a Correa para ejercer el cargo de ministro de Economía y Finanzas, una cartera para la cual el economista guayaquileño contaba con una sólida formación académica. El presidente Correa en ese momento era un economista con un discurso desenfadado, o sea, sólido, pero desenfadado. Yo le había oído en alguna otra radio y entonces le invité a la mía, a Radio La Luna, que no es mi radio, le invité y, o sea, descubrí, digamos, otra perspectiva totalmente distinta. No pertenecía a la vieja guardia, digamos, izquierdista ortodoxa, ya, que tiene sus méritos. Era un mono distinto que venía con una especie de atropellada manera, pero poderosa, de decir las cosas, de enfrentar el discurso neoliberal, el consenso de Washington. No sabía que iba a ser ministro de Economía, pero cuando una persona como Alfredo Palacio me lo propuso, yo acepté. ¿Usted no dudó? No, porque, 2 minutos. Porque yo tengo confianza en el presidente de la República. Correa permaneció en el cargo hasta agosto de 2005, cuando comenzó a perfilarse como un posible líder de gobierno. El paso de Rafael Correa por el Ministerio de Economía potenciará su actividad política, su prestigio académico, su presencia nacional. De tal modo que en las elecciones de 2006 es un referente para todos los sectores que buscaban cambio social en el país y particularmente para las distintas izquierdas nacionales de esos momentos. Como candidato a la presidencia del movimiento Alianza País, Correa lanzó su campaña bajo la consigna irónica de que daría correazos a la corrupción, en alusión a su apellido. Entre los puntos de su programa político estuvieron la oposición al Tratado de Libre Comercio y a la renovación del acuerdo para la permanencia de la base estadounidense de Manta. Otra de las promesas del mandatario electo fue la reestructuración del Parlamento a través de una asamblea constituyente. Al día siguiente la inversión.
Pero ¿de qué nos servía si no nos pagaba impuestos? Rafael Correa creó los medios de comunicación públicos y semana a semana informa al país sobre su gestión mediante un enlace sabatino donde no solo se expresa el mandatario, sino el profesor que siempre fue. Actividad de despacho. Yo encuentro que hay mucho talento en la comunicación. Hay también un inteligente uso de todas las herramientas de la política moderna. Eso es sin duda así. Yo creo que las cadenas sabatinas son un espacio absolutamente antidemocrático, porque utiliza nuestro dinero el presidente para insultar a sus detractores o a quienes cometen el delito, según él, de disentir con el presidente. El 10 de agosto del 2009, Correa tomó posesión de su segundo mandato constitucional. Este debe culminar el año 2013. No obstante, la Constitución le permite ser reelecto en caso de que volviera a presentarse como candidato. Allí están dos etapas muy marcadas del presidente de la República antes de ser ministro de Economía y Finanzas y luego cuando ejerce el cargo de presidente de la República. De modo que yo quisiera, presidente, que abordemos una conversación en dos etapas. Vamos por la primera parte. Yo sé quién tiene las fotos que no encuentro. Ah, sí. Estaba que las buscaban. Está bien, ahí las tiene, le vamos a dar una copia. Gracias. Presidente, ¿usted era un buen puñete en realidad? Mire, mi barrio, yo crecí, era muy pobre, mi padre prácticamente nunca vivió con nosotros, aprendimos a defendernos solos. Mi barrio era zona roja, Mendiburo, Vaquerizo Moreno, entonces el que no corría volaba y teníamos que defendernos por nuestros propios medios. Y también sí en el colegio, pero no es que era buscapleitos, sino que realmente siempre había algún motivo. Ajá. Por ejemplo, pregúntale a Vinicio. Vinicio Alvarado. 2 años mayor que yo, pero era cargosísimo y se le cargaba a los más pequeños y siempre salía a defender a los más pequeños, etc. Entonces, bueno, sí daba puñete. ¿Hasta qué edad le dio golpes a Vinicio Alvarado? No, nos dábamos, es 2 años mayor. No, tal vez hasta 3º, 4º curso, después uno se va calmando con la vida y sabe que hay otros medios, ¿no? Pero siempre me enfrentaba a gente más grande, me acuerdo de mi buen amigo Giancarlo Escala, ¿no? Que es un side by side, el doble, siempre nos damos de golpe. Un día, el primer recreo, el primer día de clase, me expulsaron del colegio por haber golpes con Giancarlo Escala. ¿Le recuerdan bromista, inquieto? Bueno, el colegio era relajosísimo. La única vez que me quedé para abrir fue por conducta. Entonces sí, nos divertimos mucho, éramos muy sanos, pero éramos muy inquietos. Además el colegio estaba cerca del propio barrio, de modo... El colegio fue parte fundamental de mi vida porque además de estudiar ahí desde preparatoria hasta graduarme 13 años, yo vivía al frente. Éramos muy pobres. Entonces en vacaciones, por ejemplo, mis amigos se iban a sus casas en las playas, etcétera. Yo me quedaba ahí y era a jugar al colegio. Los viernes era enseguida ir a jugar al colegio. Las tardes, cuando ya acabamos los deberes, era ir a jugar al colegio. Los domingos, la misa era en el colegio. Entonces el colegio era prácticamente toda mi vida, ¿no? Presidente, vamos a hacer una pausa. Amigas y amigos, vamos a regresar de inmediato. No se vayan. Estamos charlando con el presidente de la República del Ecuador, aquí en la Caja Pandora. Ya venimos. Rafael Correa es descendiente del político chileno Rafael Correa de Sá y Lazón, quien ocupó importantes carteras de Estado desde 1810 hasta 1841. Rafael Correa, niño inquieto, pero que también gustaba del amor y tenía ciertas representaciones de la justicia, hizo que incluso con Vinicio Alvarado, 2 años mayor, tuviera que enfrentarlo por no respetar a los más chicos. Era cargosísimo Vinicio, todavía es. No ha cambiado mucho. Sus padres... tenían una situación económica difícil. ¿Cómo sobrevivía la familia Correa de Leado? Bueno, yo estudié en el colegio becado, al menos en la escuela. Sí. Y eso tengo que agradecerle siempre a mis padres, que pese a la pobreza, tuvimos suerte. Nunca descuidaron nuestra educación ni nuestra alimentación. Nuestra educación, mi padre era una persona de muchos recursos para salir de los problemas. Esa gente del pueblo que se las arregla como puede. ¿Hacía? Entonces, él era empleado, no tuvo título de bachiller, entonces trabajaba en un puesto, en otro, era bastante inestable. Usted sabe que estuvo 3 años detenido en Estados Unidos, desde los 5 años de edad hasta los 8 años de edad mía.
Pero siempre se preocupó de la educación y nos consiguió una beca de la Asociación de Empleados en el Colegio San José La Salle para mi hermano y para mí. Y eso nos permite estudiar la primaria y la secundaria, pues ya sacando donde no había, pudimos pagarla. Y mi madre empezó a trabajar, sobre todo desde que se divorciaron cuando yo tenía 8 años, en el supermercado en ese tiempo El Rosado, ahora es mi comisariato. Entonces gracias a eso, ella era jefe de cajeras, 20 años fue jefe de cajeras. Y gracias a eso pues teníamos la mejor carne, el mejor jamón, etcétera, y tuvimos una muy buena alimentación. Entonces no nos faltó lo principal, que fue educación y alimentación. ¿La casa donde vivían era arrendada? Era una casa de 2 dormitorios, el uno sin puerta, de construcción mixta, y pagamos 700 sucres mensuales al final. Al inicio creo que era 300 nada más. ¿Hasta qué edad usted vivió ahí? Vivimos 20 años ahí. O sea, no recuerdo, nos habremos cambiado de los 5 años a los 24, 25 años y nos cambiamos a la vuelta. De nuevo al frente del colegio, pero una casa ya de cemento. Usted se vincula de niño al movimiento Scout. ¿Eso le sirve para tener ciertos valores de la sociedad? Por supuesto, de ahí tengo mis mejores amigos, mis mejores experiencias. Era los sábados de tarde que nos reuníamos también en el colegio. Y esa era mi vida. Por ejemplo, le insisto, o sea, el colegio San José era de clase media, yo estaba becado ahí, era tal vez clase baja, y se iban a la playa, mis amigos en vacaciones, ¿yo qué hacía? Entonces con los Scouts salía de campamento, de excursión. Entonces fue parte muy importante de mi vida el grupo de Scouts. ¿Le enseñó a trabajar en equipo quizás? Por supuesto, hasta tener mucha iniciativa, sacar recursos, a trabajar por los demás. Y miren, no hay método pedagógico mejor que el escultismo, el método Scout. Llevar chicos 3, 4 días de campamento, ahí usted tiene que cocinarse, lavar, armar su carpa, el que no arma bien se moja con la primera lluvia, trabajar en equipo, y de ahí saca a sus mejores amigos. Para ese tiempo usted ya, su corazón sentía que palpitaba mucho por muchas cosas. Si se refiere a chica, yo era bastante tímido, no bailé, y algunos dirán todavía no baila, presidente. ¿Hasta qué edad hasta los fue 21, tímido? 22 años. Hasta los 21. Y sigo siendo tímido. Yo para mantener una conversación personal, es dificilísimo. Yo le puedo hablar a 30.000 personas juntas, pero en una reunión social, entablar conversación con un desconocido, me es muy difícil. ¿Y qué teme? No sé, no me siento a gusto. O sea, yo tengo mis pocos amigos de confianza con los que me siento muy bien, y para mí es muy difícil, con gente que no conozco, entablar una conversación, intercambiar información, etc. Bueno, vamos a ver. Aquí hay 3 videoclips. Bueno, vamos al primero. ¿Le parece el primero, ya que estamos topando ese tema? Usted tiene el control, presidente. Por favor, un solo clic y allí está. Usted me dice qué hubiera querido ser si no fuera economista. Si Diosito me hiciera nacer de nuevo y me pidiera un deseo, ser músico. Me encanta la música, pero soy recontra malo para la música. ¿Usted para de cantar? Bueno, ahí el martirio y la resistencia para los otros. Siempre me han gustado las peñas y el lema de guerra era una que no se sepa Rafael, por el amor de Dios. Pero me sé todita, me dicen MP4 Correa. Una noche con la agenda ya súper apretada, pero el presidente quiso ir a una pizzería, pidió que lo llevaran a la pizzería en Nápoles donde se había creado la pizza, o sea, la pizzería más antigua de Nápoles. Yo no fui, pero el día después yo me voy el último día que estábamos en Italia, me ven los guardias y como yo hablaba italiano, Giovanna, dice, ¿dónde estuviste? Mira lo que hizo tu presidente. Y me muestran en el teléfono celular. Bueno, resulta que Rafael Correa se puso a cantar. Además sabía las canciones en napolitano porque cantó O Soldato Innamorato, que es el soldado enamorado. La tarareo porque no me acuerdo, dice na 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 na. Si sicure che stiamo con mi so sicure te. Y el refrán dice hoy vida, hoy vida. Entonces el presidente cantaba O Soldato Innamorato, que es proprio un clásico de la música partenopea, como se llama Nápoles, y todos los italianos más o menos lo sabemos.
¿Cómo fue eso? Ya ni me acuerdo, tanta farra, Rodolfo, realmente donde vamos, y eso está caracterizando al Ecuador, nos perciben como un país de la alegría, como un gobierno de alegría, porque donde vamos se arma la farra. A Piñera le encanta reunirse con nosotros, porque sabe que reunido con nosotros se arma la peña. La otra vez que fuimos a la Antártida, que nos invitó a su casa, allá cerca de Valdivia, en el lago. Bueno, sí canta, y le encanta Cucurrucucú Paloma. Bueno, fuimos a un restaurante, qué farra que se armó. Entonces, por todos lados donde vamos armamos la peña, ¿no? Y entonces, y hay otros presidentes que también tienen un perfil de cantantes y de músicos. Bueno, yo ¿no? perfil de cantante no tengo ni de lejos, pero me encanta cantar. En todo caso, Chávez canta muy bien, ¿eh? Este presidente, expresidente, Bill Clinton, ¿no? Eso calificaron de populismo algunos, es decir, no se atrevieron mucho a calificar. Más bien en el caso de los latinoamericanos ha habido esa calificación. Pero Bill Clinton lo hacía bien. Y el señor Vladimir Putin. Es un tipo muy talentoso. Es cinturón negro en artes marciales. Cantando en inglés una preciosa canción. Me ha sorprendido, usted cantó en italiano, en napolitano. No, hay muchas exageraciones. Hay exageraciones. Tal vez escuché el coro y después repetí. Porque eso no me la sé Torna Sorrento, pero esa no. Ajá. Ya la mar está tranquila, brisa el cefiro, las olas. Esa sí me la sé, en español. Usted es muy Pero sí armamos la farra en Nápoles, eso sí es cierto. Usted es muy cercano a la gente cuando sale. Giovanna decía y contaba de esa anécdota que los guardias italianos no estaban muy emocionados con... Se armó la farra con los guardias. Uno cantó ópera. Increíble. No. Pero ellos a su vez pedían a Giovanna que los ecuatorianos cuiden a este presidente, ¿no? que su seguridad puede estar en peligro. ¿Llegó usted a enterarse de aquello? Algo, porque uno siente la estimación y la sorpresa de ellos, ¿no? Porque los invitamos a comer, o sea, lo más feo es que uno se sienta a comer y los guardias estén parados viéndolo a uno, los invitamos a comer, se armó la farra, cantamos con ellos como compañeros. O sea, uno es un ciudadano común y corriente que por esos azares del destino en estos momentos es presidente de la República, pero es un ciudadano más, somos iguales. Entonces, yo detesto mucho estas diferencias, estas etiquetas, estos protocolos. Entonces, para ellos era una sorpresa total, eso no se ve en Europa. Entonces quedaron muy impresionados en nuestro gobierno y creo que tenemos grandes amigos ya en Nápoles. Y usted, un hombre que ha viajado y ha vivido en Europa, supongo que ha podido también asimilar mucho esa cultura del viejo continente, tanto que se casó con una ciudadana belga. Y eso me ha enseñado muchísimo en la vida, ¿no? La sencillez de los europeos, tantos mitos que existen, por ejemplo, que nosotros somos los solidarios y los norteamericanos, los europeos son personalistas, egoístas. No es cierto. Si esas cosas no se dicen, se practican. Aquí, con el dolor del alma, Rodolfo, le digo, pues la gente ni siquiera pinta la entrada de su casa, pues ni siquiera barre la acera, que lo haga el gobierno, y siempre va a ser culpa del gobierno. Ahí usted ve a los norteamericanos enseguida preocupados de cómo está su casa para adornar el barrio, los europeos lo mismo. Entonces esas cosas no es que se dicen, se practican. En la cultura latinoamericana se ha anulado la autocrítica. Autocriticarnos es como deshonrarnos, desprestigiarnos. Y si no hay autocrítica, no se superan los problemas y no salimos adelante. Presidente, hagamos otra pausa, vamos a volver, amigas y amigos, seguimos compartiendo este programa especial con el presidente Rafael Correa. Ya venimos. Rafael Correa es doctor honoris causa de la Universidad Estatal de Relaciones Internacionales de Rusia, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la República Dominicana. Además, en abril del 2010, recibió el Premio al Logro Excepcional Académico de la Universidad de Illinois. Lo dijimos en el perfil, el presidente de la República, al ir a Lovaina, no solamente que conoció más sobre lo que él más quiere, que es la economía, sino además conoció una mujer con quien se casó y tiene hijos. Es lo que más quiero. Es a quien más quiere, en realidad. Y a los hijos, ¿no? Por supuesto, esa escena de la niña abanderada muestra a un padre enternecido. Es esa la sensación casi perenne de un padre que tiene además un trabajo terriblemente difícil. Primero, mi familia es mi adoración, ¿no? Mi fundamento. Segundo, yo sí siento algo de culpabilidad porque yo tomé una opción, pero no personal, la tomé por todos. Y la familia ha sufrido mucho en esto. Por eso es que duele tanto ver tanta gente perversa que se pasa la vida
tratando de poner a Rafael Correa como un malvado, solo en busca de poder, cuando créame que lo que más nos gusta es nuestra privacidad, cómo quisiéramos no tener seguridad, poder ir a un centro comercial, comer en un patio de comida sin que nadie nos reconozca, etc. Y eso le he quitado a la familia. Entonces, la familia ha tenido que cambiar su estilo de vida por la opción que yo elegí. ¿Hay alguna manera de compensarles? Siente mucho todas estas acusaciones, todas esas cosas. Me imagino. La esposa de uno, la hija mayor es la que lee de repente que un mala gente por ahí dice Correa asesino, ladrón, etc. Ustedes han sufrido mucho, entonces cuando veo que mi hijo, pese a todo, me saca las notas extraordinarias que saca, cómo no enternecerme, cómo no enorgullecerme, ¿no? Y cómo no sentir que es la mejor respuesta a tanta infamia. Eso en parte también se debe a que es un padre que casi siempre que puede lleva a sus hijos al colegio, que es poco conocido, todo el tiempo libre que tengo se lo dedico a mi familia. Y tengo poco tiempo libre, lastimosamente, y sí, o sea, cuando estoy en Quito, pues voy a dejar a mis hijos al colegio, como cualquier padre de familia. Claro, claro, es difícil en una función tan importante poder ejercer esas cosas que son tan propias. Algunas veces molesta uno, ¿no? Porque tiene que ir con seguridad al patio del colegio, al parqueadero, entonces estorba a otros padres, pero creo que hay mucha comprensión en el colegio de mis hijos, nos estiman, nos quieren y toleran todo eso, ¿no? Pero, o sea, hago lo que puedo para no romper la cotidianidad, la vida normal de mi familia, aunque ineludiblemente la he roto. Miguel, el más chiquito, ¿no? Además muy parecido a usted. Sí, me vi en esa foto, igualito a Miguelito. Me imagino que se mete también en estas cosas del Estado, o sea, interviene en reuniones de su gabinete o se mete en espacios que serían poco imaginables. No, no les gusta la política. ¿No les gusta? Ellos dicen al menos, por todo lo que han visto que he sufrido. Ahora, Miguel? 8 años. 8 años. Pero por ejemplo, mi hija Sofía está organizando un concierto para Zumbagua. Yo le he dicho, ve, mija, el liderazgo es como una luz, métela debajo de la cama donde quiera y seguirá alumbrando, ¿verdad? Y se descubrirá ese liderazgo. Porque ella dice, no, yo no me quiero meter en política, etcétera, pero yo la voy organizando muchas cosas por lo demás, liderando, etcétera. Y Miguelito dice que no le gustan estas cosas, que son aburridas, ¿no? Y la otra vez que se había quedado en Carondelet y bajó y entró a una reunión de gabinete, hola Miguelito, ¿cómo estás? A ver, dime, Miguelito, tú tomas la decisión. ¿Qué podemos hacer ante este problema? Irnos todos a jugar porque esto es aburrido. Entonces todo el mundo se rió, ¿no? Entonces, pero no le gusta meterse en las cosas políticas, a ninguno de mis hijos ni a mi esposa. Usted tiene una formación cristiana muy importante, ocurre eso en el seno de la familia, después en el colegio y la universidad también, porque va a la Universidad Católica de Guayaquil. No, de católica no tenía mucho. Allí supongo que usted repasó valores cardinales del cristianismo como la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Sí, creo que en algunas cosas he podido avanzar. Me he acostumbrado a una vida bastante dura, puedo aguantar muchas cosas, soy bastante disciplinado. Prudencia, pues no sé tanto, pero cuidado que muchas veces la cobardía también se disfraza de prudencia, pero sí, sé que tengo que trabajar más en esa área. Sin embargo, pues siempre mi formación fue cristiana, siempre participé activamente en grupos apostólicos, en ese entonces Gustavo Novoa, y mi pensamiento político y económico está muy inspirado por la doctrina social de la Iglesia, por la teología de la liberación, por el propio Evangelio. De hecho, mi primer trabajo fue de profesor de religión, entonces manejaba muy bien todos esos documentos, estaba al día en las encíclicas papales, etc. Platón ve a la prudencia como el ejercicio de la razón. ¿Esa razón ha estado siempre con usted? ¿O cuando yo creo que ningún hombre puede decir que es totalmente racional y muchas veces emotivo. Hay que lograr el justo equilibrio. Yo creo que algunas veces se pierde ese equilibrio en mí y soy más emotivo que racional, pero soy bastante racional. Si usted me acompañara un día de trabajo, se quedaría sorprendido de la paciencia que tengo. Yo mismo me quedo sorprendido. Y nos gustaría acompañarle para documentar. Porque créame que ante tantas barbaridades, tanto trabajo, tanta mediocridad muchas veces de ciertos sectores, tanta mala fe, realmente hay que tener paciencia. Hasta yo me sorprende la paciencia. Por supuesto, los medios de comunicación sacan el rato en que uno pierde la paciencia, pero aseguro que cualquier persona normal en mi situación la perdería y a la final es antes. ¿Hay corrientes médicas alternativas que consideran a esas personalidades que pueden en un momento dado explotar como fósforo? ¿Usted se considera a sí mismo un fósforo? Siempre le he dicho, siempre dije que soy fosforito, que ese es un defecto que tengo. Y si usted hubiera conocido a mi abuela, yo soy una perita en dulce, lo de mi abuela Sara, ¿verdad? Porque esa sí era fosforita.
se puede cambiar, pero hay que saber controlarlo. La conversación está dulce, pero me piden que busquemos otro videoclip. ¿Qué le parece si va en orden? ¿Cómo no? ¿Sí? Por favor, presidente. Gracias. Usted un solo clip. Siempre se ha dicho que la caricatura o el humor atacan al poder, ¿no es cierto? Yo diría que el humor ataca o debe atacar los excesos del poder. Te enteras de una noticia y dices, esto no me parece, no está bien, no es correcto. Lo vuelves un tema y tratas de posicionarlo o presentarlo con las herramientas y el lenguaje del humor. Cuando tú estás comprometido emocionalmente con algo o alguien, difícilmente vas a encontrar humorizable eso. Por eso se ha hablado de que el humor es una prueba de madurez en el sentido que puedes objetivar a un tema, a un sujeto, a un objeto, ¿no? La caricatura periodística es eso, es alejarte, mirar, criticar desde tu punto de vista que se espera que sea lo más ético y limpio y decir esto no me parece, o puedes decir, ojo a este aspecto. Nuestra política es hiperpresidencialista. Siempre lo ha sido y ahora más todavía. Entonces la presencia del presidente en las caricaturas ha sido inevitable. No podría nadie quejarse, ningún presidente, de que sea así, porque nuestra política, nuestro sistema político es así, superpresidencialista. Si a ti te critican en clave de humor, digamos, tienes que responder en clave de humor, porque de lo contrario es una guerra en la cual puede estar en desventaja. ¿Qué pasa con las caricaturas? ¿Usted las tolera? Sí, en la mayoría de los casos admiro el humor fino, pero creo que algunas veces hay exageraciones, ¿no? Y una posición un tanto cobarde. Aquí Bonil decía, debe ser limpio, ético, honesto, y algunas veces no lo es. Porque es un francotirador que está viendo a todo el mundo y tú no lo puedes ver. Él dice que hay que responder con el mismo humor. ¿A quién? ¿A quién le responde? Entonces, por ejemplo, algunas veces, no recuerdo ahorita el ejemplo, pero la otra vez, ¿no? Una mentira, pero una mentira escarada, que ya ha sido aclarada, pero sacaron una caricatura en base a esa mentira. Que yo había dicho que estaba harto de la Marina. Se aclaró que nunca se ha dicho eso, sino que se ha dicho que estamos hartos de que nos pidan recursos para tal cosa sin resultado. Sacaron al día siguiente una caricatura diciendo, estoy harto de la Marina. Y eso tiene una segunda intención, ponernos en contra de la Marina. Entonces hay mala fe. Entonces creo que muchas veces bajo el disfraz del humor se esconde, sí, algo de perversidad, mala fe, y no me vengan con que se puede responder con igual humor. ¿A quién le responde? Entonces sí creo que hay algo de abuso en eso. Su coideario, Fernando El Corcho Cordero, él colecciona las caricaturas y las pone en Yo tengo una enciclopedia de la caricatura política del Ecuador, y le insisto, me encanta, creo que es un arte, o sea, un humor finísimo, la ironía, pero que algunas veces hay abusos y realmente hay mala fe. ¿Y del conjunto de humoristas o caricaturistas, hay alguno? Bueno, Bonil es muy bueno, pero insisto, algunas veces se le va la mano con todo cariño, porque, o sea, no se hacen las cosas transparentes, ¿cómo le diría? Sí se exagera y de una posición de abuso, porque no es que se pueda aclarar las cosas, etc. ¿Y eso es en todos los casos o ha habido alguna caricatura que le ha permitido cierta reflexión y pero por también algún cambio? No, y algunas que me he matado la risa, que he llamado a mis colaboradores. Incluso me parece que algunas he llamado a Bonil para felicitarlo. No recuerdo el ejemplo, Bonil tal vez lo recuerde, porque me parece que lo llamé para felicitar una caricatura buenísima que sacó, pero no recuerdo exactamente cuál. Muy bien, vamos a otra pausa, presidente, amigas y amigos. Este es un programa especial de la Caja de Pandora, con el primer personero del país, el presidente de la República. Ya venimos. Desde agosto del 2009 hasta noviembre del 2010, Rafael Correa ostentó la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Fue el segundo mandatario en asumir ese cargo, luego de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Cuando el presidente de la República, el hoy presidente de la República, en el año 2004, hace análisis con Alberto Acosta sobre la economía, sobre los problemas del país, también tiene ya una motivación para actuar en política. Usted sale en abril del 2005 y es parte de los forajidos. ¿Por qué sale? Pues al ver el desastre que es el gobierno de Gutiérrez.
Mire, yo me encontré una vez a Gutiérrez en Radio Democracia, me parece. Y, o sea, no estuvimos la misma entrevista. Yo estaba esperando la siguiente entrevista y lo escuché hablar y dije, este tipo es un incompetente completo. Usted dice una análisis. Barbaridad. Pero es lo mismo y peor. ¿Ah? Es lo mismo de lo peor. Pero hizo historia. Un tipo sencillo venció al hombre más poderoso del país, que era Álvaro Noboa. Eso era inédito en América Latina. Tenía un discurso de izquierda, apoyado por los indígenas, etc. Entonces dije, aquí hay una esperanza. Si usted saca mis entrevistas al inicio del gobierno de Gutiérrez, decía, es una gran esperanza, pero tendrá que recorrer caminos que antes no se han recorrido, inventar cosas nuevas para cambiar este país. ¿Llega en algún momento a creer en al inicio, cuando empezaba? Sin embargo, empezaron las nominaciones, pone a Mauricio Pozo con pico banquero, de neoliberal, del ala de Osvaldo Hurtado, de ministro de Economía, y dijimos, esto va a ser un desastre. Cuando se declara el mejor amigo de los Estados Unidos... Siguió con el desastre, pero no solo eso, la carta de intención que dice este señor, que se firmó en tiempo récord con el Fondo Monetario. ¿Cómo no lo ha firmado en tiempo récord si fue un entreguismo vergonzoso, sin nombre, sin antecedentes en la historia del país? Es la carta de intención más vergonzosa de la historia de este país, una de las más vergonzosas de la historia de América Latina. Lean ese documento para que vean quién es Gutiérrez. Se compromete hasta prohibir los créditos quirografarios del IES, para lo cual no tenía autoridad. Y luego de eso, su leitmotiv en el gobierno fue meternos un TLC, lo cual nunca propuso en campaña. Son cosas que pasan desapercibidas en la cultura democrática del Ecuador, pero en otros países sería inadmisible. Y fue una gran decepción enseguida. También, ¿no? En abril del 2005, ¿con quiénes protesta en las calles? Bueno, con Alberto, entre otros. Alberto Acosta. Por supuesto, y teníamos el Foro Ecuador Alternativo, donde estaba Eduardo Valencia, donde estaba Luis Marco Maldonado, Lucho Maldonado, el propio Negro Vallejo, Carlos Vallejo, y con toda esa gente empezamos a salir a las calles. ¿Ustedes sueñan en ganar el poder por las elecciones? Bueno, un grupo de reflexión que enseguida fue tremendamente crítico. Antes el gobierno de Gutiérrez ya estaba, desde el 2002. Básicamente se armó para criticar, cuestionar la dolarización. Entonces cuando gana Gutiérrez, en principio, lo insisto, lo vemos con esperanza. Pese a que el tipo era extremadamente limitado, dijimos, bueno, tiene un buen discurso, está apoyado por sectores de avanzada, ahí estaba gente como Augusto Barrera, Virgilio Hernández, nos daba esperanza. De hecho nos consultaban, iban a la reunión del foro, Virgilio, etcétera, para intercambiar ideas. Pero enseguida pues nos dimos cuenta que era un farsante completo y un incompetente completo. El foro empieza a hacer crítica al gobierno de Gutiérrez. Cae Gutiérrez, asume Palacio y usted es el ministro de Economía. Van los del Fondo Monetario Internacional y le dicen qué hacer. Así es, y los mandé por ahí mismo. En todo caso, ¿por qué me nombra ministro de Economía? Yo empiezo a asesorar por medio de un amigo común al vicepresidente en ese entonces, Alfredo Palacio, sin conocerlo y sin cobrarle jamás 20 centavos. Le hago sus ponencias criticando el FEIRE, la dolarización, que las presenta en el exterior. Entonces, son muy bien recibidas esas ponencias, aprende a apreciarme. Alguna vez después, meses después, me invita a un desayuno y por primera vez conozco al vicepresidente Alfredo Palacio. Entonces, cuando asume la presidencia, enseguida me llama para ofrecerme la cartera de Economía y Finanzas en ese entonces. Y empiezan pues las presiones de los organismos internacionales y empezamos a portarnos muy firmes contra esos organismos. E íbamos ganando la batalla. Pero lastimosamente pues el presidente Palacio empezó a quitarme su apoyo, empezó a ceder ante las presiones de la opinión pública, de la extrema derecha, de los medios de comunicación, opinión pública entre comillas, que es la opinión publicada, que es la opinión de los medios de comunicación. Y yo siento que me deja sin apoyo, así que presento mi renuncia. Usted renuncia el 8 de agosto del 2005. Ya ni recuerdo cuándo renuncié, a principios de agosto. Esa es la fecha exacta. Sí, probablemente. Creyendo que el Palacio además no estaba de acuerdo con su actuación. Sí, yo sentí que el presidente Palacio ya me había quitado su apoyo, que era un extraño en el gabinete, que los tiros iban para otro lado, así que prefería hacerme un costado. Y usted inmediatamente entonces también con aquellos con quienes estaban pensando respecto de un mejor manejo de la economía y un mejor futuro para el país, se decide a formar Alianza País. Mire, notamos que había un gran entusiasmo a nivel de la población, que los mensajes que habíamos mandado habían sido muy bien recibidos, que se podía hacer las cosas de otra manera, que había otro modelo económico, otra política económica, que no fuera el entreguismo, el servilismo, el que burócratas apátridas manejen nuestra economía. Entonces dijimos, esto no lo podemos aprovechar, aquí tenemos una oportunidad histórica y decidimos entonces comenzar este movimiento llamado Alianza País. Con Alberto Acosta, que en ese momento usted lo consideraba un hermano, ¿por qué? Bueno, yo lo quiero mucho todavía, Alberto, y esta es las cosas más duras. Como amigo es extraordinario, Alberto, es una persona
persona con la que se puede confiar a ciegas, ¿no? Un amigo inigualable. Lastimosamente, diferencias ideológicas nos han separado y comportamientos también, que ojalá que con el pasar del tiempo se olviden los pequeños errores que seguramente han venido de los dos lados. Presidente, ¿usted volvería a dar un paso positivo de búsqueda y acercamiento? Si ganamos esto, lo primero que haré es ven con tu grupo, Alberto, y actuemos juntos en las cosas que coincidimos. Y en las cosas que no coincidimos, pues bueno, hagan oposición. Pero lamentablemente muchas veces es una postura infantil de estos grupos. Cuando usted toma posesión de su cargo, dice que la Revolución Ciudadana va a permitir un cambio radical, profundo y rápido. ¿Siente que eso está ocurriendo? Por supuesto, si no, no tendríamos tantos obstáculos. Si no hiciéramos nada, no tendríamos tanta oposición feroz, cavernícola, por ejemplo, de ciertos medios de comunicación, tantos intentos de desestabilización, incluso asesinato. Aquí hay gente pues que no duraría en pegarle un tiro al presidente en nombre de la patria, en verdad es para proteger sus privilegios. Eso no pasaría si es que no estuviéramos cambiando realmente las cosas. Usted antes de ser presidente entiendo que podía tener un conjunto de amistades en el ámbito de los políticos. ¿Puede usted confiar en esos políticos que no forman parte de Alianza País para establecer alianzas de gobernabilidad? Rodolfo, bueno, mire, en política lo importante es compartir principios, que haya confianza mutua, política, y si es posible, es deseable, no es necesario que haya amistad, simpatía, cercanía. Pero qué difícil es encontrar incluso las dos primeras en el país. Por ejemplo, compartir principios. Créame que hay un provincianismo terrible. Lo que buscan es repartirse la torta. Cuando usted habla con un grupo político, no es en base a principios, vamos a luchar por esto, sino dame el Ministerio de Agricultura. Hablemos claro. La democracia no son leyes bonitas ni constituciones bonitas, son actores políticos con formación, conciencia, convicción democrática. Y eso en el país es la excepción, no la regla. Presidente, vamos a un corte final. Volveremos, amigas y amigos, de inmediato para compartir el cuarto bloque y final de este programa, La Caja de Pandora. No se vayan. Rafael Correa es fanático de la tecnología. Cuando necesita a un miembro de su gabinete, se conecta con él vía videoconferencia. Además, es obsesivo con la puntualidad y la eficiencia. Estamos con un presidente que el 6 de abril ha cumplido 48 años. Un buen tiempo, ¿no? Interesante. Me acerco a los 50. ¿Cómo pasa la vida? Se acerca a los 50. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué pasa más adelante. Mire, acá tenemos este videoclip que nos falta y que es imprescindible abrirlo. ¿Usted nada? Sí, no soy bueno nadando, pero nada, sí nada. Desde que nuestro país retornó a la democracia en 1978 y hasta el año 2006, no era común que un presidente visitara barrios, comunidades o pueblos rurales, interactuando con los habitantes en pleno ejercicio del poder, pues esos actos sobre todo se veían en época de campaña electoral. En el gobierno del presidente Rafael Correa, estas visitas, que suelen romper los protocolos, han sido recurrentes y a los más recónditos lugares del país. El analista político Guillaume Long dice que esta práctica del presidente Correa, muchas veces interpretada como populista, responde a la necesidad que ha visto su gobierno de incluir a todos los territorios del Ecuador dentro de un solo proyecto nacional. El hecho de que el presidente esté en todos los rincones del país, que se vaya a visitar a todos los ecuatorianos, no solamente a los, digamos, a los sectores más influyentes. Para mí responde eso, responde a el renacimiento del proyecto Nación, que había sido sepultado durante muchos años, yo diría muchas décadas. Ante esta realidad, la prensa nacional criticaba a Correa, afirmando que se trata de una campaña política permanente del presidente, lo que para Guillaume Long no necesariamente es negativo.
pues es obvio que si quieres cambiar las mentalidades, que si quieres cambiar la cultura de los ecuatorianos, ¿no? Que si quieres incluso en algunos casos educar, entonces tienes que estar siempre movilizándolos, comunicando, viajando a los territorios, explicando tu propuesta. Me dicen quienes están muy cerca de usted en los recorridos, que probablemente es el ecuatoriano que más conoce los mercados de todo el país. ¿No? Probablemente. En todas las sazones. Pero Rodolfo, sinceramente, eso lo reconoce la gente. Esto no es fingido. Yo respeto lo que dice Guillaume Lom, de que es necesario hacerlo, pero yo lo hago porque me nace. Porque si paso 2 días en el escritorio en Quito ya no sé qué hacer. Y porque siempre he hecho esto. Hablábamos de los scouts. ¿Usted cree que teníamos plata para ir a comer a un restaurante aniñado? Íbamos al mercado, pues nos veníamos en tren de Durán a Riobamba y a comer ya pingacho pues al frente de la estación y a dormir por ahí en carpa o en cualquier hotelito. Entonces siempre me estoy en contacto con la gente. Créame que yo no podría vivir, o sea, ahí dicen estilo, no sé, sin ese estilo, porque es algo natural y la gente lo siente así. Yo tengo necesidad de estar en contacto con la gente. ¿Y siempre me ha gustado eso. ¿Cuáles son las lecciones que le deja ese contacto? Primero, conocer el Ecuador profundo. Segundo, ver el cariño de la gente. Y también la reciprocidad, el cariño que yo le tengo a mi gente, ¿no? Se aprende muchísimo de los atractivos turísticos, la gastronomía, escuchar a gente sencilla, dirigentes agrícolas, dirigentes afro, chicos betuneros, etcétera, abanderados del colegio, fiscales, rurales, que nos dicen, vea, me dan su cartita para que nos ayuden con esta aula y poder irles y llevar el aula. Entonces uno se siente, hay una satisfacción muy grande en esta acción, pero le insisto, es natural, esto no es por política, no es campaña permanente, es que no podría vivir de otra manera. Pero usted además, no solo que desciende al mercado, va a estos sitios donde está el pueblo, sino que también asciende a quienes están allí en ese espacio y lo lleva al Palacio de Gobierno para comer en espacios donde probablemente no habían hecho otros presidentes. ¿Por qué? ¿Qué persigue? ¿Por qué el Palacio de Gobierno? Es otra concepción de... Por supuesto, pues transmitir el poder. Que tenemos una patria nueva, un cambio de época, que ahora el Palacio de Carondelet de todas y de todo, no solo de los pelucones. Entonces de repente yo tengo, comiendo como salió, esa fue una imagen de Navidad, que llevamos a los niños betuneros que trabajan ahí alrededor del palacio, que todos son amigos, dicho sea de paso, y que mis sueños algún día que no tengan que trabajar, a comer una cena de Navidad al palacio. ¿Por qué no pueden ir ellos? Porque solo tienen que ir los pelucones. Entonces hemos democratizado todo eso y la gente siente ese cambio. Si usted no tiene esto como una estrategia política... ¿Pero cuántos votos usted cree que yo gano comiendo con los niños betuneros de 8 o 10 años? Bueno, es probable que sí, ¿no? Mire, ni siquiera sabía que había esas imágenes. Son escenas que finalmente resultan importantes para la gente. Pero usted ve la alegría de esos niños, claro, ¿no? y sentir que tienen su presidente, su palacio, y de los pobres, indígenas que van a comer conmigo, etcétera, ¿no? Pero insisto, esto no es artificial. Rodolfo, yo soy una persona que vengo de estrato humilde, toda mi vida he vivido con mucha sencillez y seguiré siendo sencillo y me encanta estar con la gente. Y si a usted le pidieran que promocione la gastronomía ecuatoriana, ¿qué le diría al mundo respecto de la gastronomía más rica del mundo? Si es una de las cosas que debemos explotar. Primero, Ecuador tiene todos los climas, es decir, podemos tener todos los alimentos del mundo. Segundo, tenemos platos extraordinarios que con un poquito de técnica pueden ubicarse entre los mejores del mundo, pero no hemos sabido explotar esa área turística también, porque la cultura gastronómica es una atracción turística. ¿Y usted es hombre que cocina? Sí. ¿Sí? Yo viví solo, recuerda, así que ahí uno tiene que cocinar. ¿Su especialidad, presidente? El arroz 5 sabores. ¿Cómo es ese? Crudo, quemado, boludo, sopudo y ahumado. Esa es la especialidad de campamento. Siempre salía así el arroz en campamento. Bueno, por ejemplo, el domingo cociné para mi familia, incluso para el novio de mi hija. Imagínense qué bajo que he caído. Cociné para el novio de mi hija, alcahuete. ¿Qué ha hecho en ese momento? Un lomo saltado con legumbre a lo chino con arrocito. ¿Y aprendido de la cocina belga? Sí, claro. Es muy rica, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de la cocina belga? Bueno, en Bélgica se come muy bien, tal vez mejor que en Francia, y mucho embutido, mucha carne, pero de muy buena calidad y con diferentes salsas. Entonces aprendí a apreciar la salsa. Y el vino. Yo no bebí absolutamente nada, ni cerveza, nada de eso. Entonces en Bélgica aprendí, no sé si para bien o para mal, a apreciar la cerveza porque tiene 300 clases de cerveza y deliciosas, y apreciar el vino. ¿Y doña Ann sabe cocinar bien? Cocina delicioso. No le gusta mucho cocinar, pero cuando cocina lo hace extraordinariamente bien. No hay lasaña mejor que la de mi esposa. ¿Y qué le dice ella cuando...? Lo que pidió Sofía después del abanderado. Mami, prepárame una lasaña. Una lasaña, sí. Muy bien. ¿Y qué dice doña Ann respecto
del tiempo que ha pasado con usted. ¿Ha perdido pelo si comparamos su imagen de este momento? ¿O yo? No creo. Ella tiene un pelo frondoso. ¿Usted ha perdido pelo? Claro. ¿Ha ganado peso? Ahorita he perdido peso un poco. ¿Ha perdido? Sí, pero sí me engordé. ¿Con esta campaña? No, lo que estoy es cuidándome un poco en el peso por la rodilla, y además que hago rehabilitación 3 veces por semana y es trabajo bien duro, abdominales, etcétera. Pero sí, tenía más pelo y tenía menos canas, o no tenía canas, ahora tengo canas y menos pelo. Ajá. Pero, ¿le importa eso o eso es algo natural? En lo personal no, pero sí demuestra pues que esto cuesta, ¿no? Y lamentablemente le insisto, o sea, también la gran sacrificada, esta es mi opción. Pero no fue la opción de mi familia, y la gran sacrificada es la familia. Es su familia. Algunos creen que uno disfruta del poder, disfruta de tener guardaespaldas todo el tiempo, es lo más horrible del mundo, uno pierde la privacidad. ¿Cómo uno desearía por un segundo, insisto, poder ir a comer con su familia a un patio de comidas, a un centro comercial y que nadie lo reconozca? ¿Cuántas son las horas diarias que usted dedica al trabajo? Depende, ¿no? Pero por ejemplo ayer... Usted ayer empezamos 7:30, acabamos 11 de la noche, ¿no? Ajá. Entonces, es decir, siempre hay un promedio de 12, 14 horas. O sea, en campaña se trabaja mucho más y estamos en campaña. Pero lo que hago ahora, como ya pues, no se puede presionar mucho a la familia, en los primeros años llegaba a 1 de la mañana, 2 de la mañana a la casa, ¿no? Todos los días. Entonces sí fue una exageración, me expuse mucho a mi familia. ¿Y la esposa? Ahora trato de llegar temprano, aunque sea para ver a mi hijo Miguelito despierto a las 8:30 de la noche. Y de ahí dejo todo el mundo dormido, y cuando tengo más trabajo lo que hago es despertarme solito, calladito, y seguir trabajando en la casa. La esposa, me imagino que le habrá amenazado por lo menos con una tarjeta amarilla. Miren, algunos creen que se disfruta el poder y que uno es hambriento de más poder, como si no tiene suficiente ocupación. Mi esposa cuenta los días cuando ya deje el gobierno. Ajá. ¿Y cuántos faltan, presidente? 2013 normalmente, en agosto del 2013. Siempre y cuando usted no se presente de nuevo como candidato. Eso les irá a Alianza País y tendré que consultar con mi familia. Esto ha sido muy duro para la familia. Ajá. Hasta el 2013, ¿qué puede lograr el país? Mire, nuestro desafío, pese a las tergiversaciones de la prensa, nunca hemos dicho que vamos a dejar a Ecuador como Suiza en 4 años o en 6 años. Los procesos más exitosos de desarrollo, como Singapur, Corea del Sur, se dieron en 20 años bajo dictadura. Aquí nuestro desafío es hacerlo más rápido y en democracia. Si usted se dedica con empeño hasta el 2013 y cree que en ese momento no es indispensable que permanezca en el poder, ¿a quién quisiera que entregarle la posta? Bueno, hay muchos líderes, gente muy valiosa, no quiero nombrarlo, hay que poder omitir a muchos, pero está Ricardo Patiño, Augusto Barrera, el Corcho Cordero, tanta gente, Doris Solís, nos hemos preocupado, Gustavo Ollal, Natalie Celi, tengo extraordinarias ministras, Yané Sánchez, nos hemos preocupado de generar nuevos liderazgos, hemos generado muchos liderazgos jóvenes. René Ramírez en Playa debe tener 35, 36 años, hemos tenido ministros de 29 años, tenemos muchos subsecretarios de 25, 26 años, nos hemos preocupado mucho de eso, de formar una nueva generación de líderes, que ojalá pronto nos saquen por inútiles y tomen la posta. Si mañana, presidente, usted tuviera que dejar ya esta función tan difícil, ¿a qué se dedicaría? Me iría a vivir a Bélgica. Con mi familia, se lo he ofrecido a mi esposa, lo merece después de tantos años, hemos tenido una vida dura, ¿no? Estos 20 años casi de matrimonio han sido muy duros. Cuando yo recién llegué de Bélgica, recién casado, por oponerme a un caso de corrupción en el Ministerio de Educación, me votaron y me acusaron de corrupto a mí. 2 años pasé peleando con mi propia plata, abogados, de todos los juicios que me ponían, algo horroroso, nos amenazaban de muerte, mi esposa ni hablaba español, entonces fue durísimo para Ann. Ahora me cuenta, no me lo decía antes, ella tuvo que encontrar un trabajo, que era dar clase en la piscina esta que queda en el Batán, de la Federación Deportiva de Pichincha. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? De la Concentración Deportiva de Pichincha, porque ella es profesora de natación. Y en Carnaval le tiraban globos, pese a estar encinta. Dio a luz en abril y le tiraban globos, era febrero. Y nunca me había contado esto. Y me lo contó la semana pasada. Pero ella creía, como no sabía las costumbres del país, creía que le tiraban globos por ser extranjera, entonces se sentía recontra mal, se sentía perseguida. Fíjese lo que ha sufrido mi esposa. Entonces, hemos tenido una vida dura, feliz pero dura, y creo que es mi compromiso, mi retribución a todo lo que hecho por mí, y irnos a pasar el resto de nuestros días en Bélgica. Además, ¿qué haría usted en Bélgica? Creo positivo para el Ecuador, o sea, mi presencia aquí es muy fuerte. Cuando acabe este mandato que me da el pueblo ecuatoriano,
yo creo que lo mejor es retirarse. Yo no tengo ninguna ambición personal, ni carreras políticas, ni tonterías que se hablan. ¿Y qué haría? Ojalá pueda conseguir un puesto de profesor en Lovaina La Nueva. Sería el tipo más feliz del mundo dando clases en mi universidad. Presidente, muchas gracias. Usted volverá a su casa en pocos minutos más. ¿Qué es lo que va a hacer en primer lugar? Bueno, volveré a mi casa porque suspendí las grabaciones de comerciales que eran hasta medianoche. ¿Por qué las suspendí? Porque ayer no pude dormir en la casa, entonces ya me sacan tarjeta roja en la casa. Tengo que, aunque sea salir, a aparecer para saludar, pero tengo trabajo para la casa todavía. ¿Tiene trabajo todavía? ¿A qué hora se acuesta usted? Depende, o sea, mi esposa y mi familia se acuestan muy temprano, son muy disciplinados, pero insisto, yo trato de dejarlos dormidos y después levantarme y seguir trabajando, trabajo de escritorio. Bien, muchas gracias. Le deseamos mucha suerte. Gracias, Rubén Fatino. He disfrutado mucho este programa. Me alegro mucho. Gracias. Y espero ustedes, amigas y amigos, que hayan también disfrutado de este espacio donde fundamentalmente hemos tratado de encontrar el lado humano del primer personero de este país, de un presidente de la República que, por cierto, tiene además una característica, es uno de los poquísimos que en las últimas décadas ha tenido un periodo continuo de gobierno de 4 años y más, porque estamos ya en el 2011. Un gran abrazo, amigas y amigos. Les recuerdo, allí está nuestra dirección, escríbanos, es necesario tener sus puntos de vista, comentarios para construir colectivamente este que es su programa. Hasta pronto, pasen bien.